Bueno, en este video vamos a hacer un tutorial de cómo funciona este aplicativo para hacer los análisis de los informes de acuerdo al decreto 1076 de 2015 para aguas superficiales. Este es un demo, también es importante mencionar que se va a sacar para suelos de acuerdo al protocolo de Luisiana, para aguas residuales domésticas y no domésticas y a futuro también para hidrobiología y se espera también para fauna y flora. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Como pueden ver, tenemos tres paneles. El primer panel es donde vamos a hacer toda la configuración para generar nuestro informe. En el segundo panel vamos a tener una vista previa de cómo se genera nuestra gráfica antes de descargar el informe, con el fin de saber si la gráfica cumple con las características que nosotros requerimos para presentarlo. Y el tercer panel es simplemente un drive, que este drive contiene la información con la que ustedes pueden trabajar y alimentar las bases de datos. Entonces este aplicativo funciona principalmente con bases de datos. ¿Qué pueden hacer? Simplemente pueden seleccionarlo todo y descargarlo para que empecemos a trabajar. Una vez esté descargado, podemos venir a donde tenemos las descargas y allí vamos a trabajar con esto. Pero entonces hay cosas que primero siempre tenemos que hacer. Antes de abrir nuestro Excel, en este caso vamos a mostrar con este ejemplo, es importante que antes de hacer la tabulación, mucho antes de hacer la tabulación, tenemos que engañar a nuestro aplicativo. ¿Qué quiere decir engañar? Si nosotros miramos nuestro aplicativo, acá hay una sección donde nos dice con qué vas a trabajar, con coma o con punto, el decimal. Normalmente notamos que la mayoría de los laboratorios o consultoras trabajan con coma el punto decimal. Pero puede que también lo trabajen con punto, entonces se tiene que hacer una configuración invertida. ¿Qué quiere decir esa configuración invertida? Si mi decimal es coma, cuando el decimal es coma, puede que en el reporte de laboratorio tenga un valor que sea 5 miligramos por litro. ¿Qué pasa si hago esta configuración y la dejo con coma? Entonces, voy a avanzadas y tengo que dejar el separador decimal como punto para que me lo reconozca como texto y no pierda cifras significativas. Y el separador de miles lo dejamos como un apóstrofe. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Supongamos que el separador decimal ahorita es el punto, que lo es en este momento. Si escribo 5.00 y así viene en el reporte de laboratorio, cuando le doy enter a mi Excel lo reconoce como un número. Y pese a que es el mismo valor, no me está saliendo las mismas cifras significativas que si tengo en el reporte. Y lo ideal es mantener por acreditación los valores tal cual como vienen en el reporte de laboratorio. Supongamos, si tengo un valor de 0,5.10, 5.10, pierdo el 0. En cambio, si tengo un valor de 5,10, lo mantiene. ¿Por qué? Porque esto me lo reconoce como número, pero esto me lo reconoce como texto. Al reconocerlo como texto, me está transcribiendo la información tal cual como la obtenemos en el reporte de laboratorio. Entonces, la primera configuración en el Excel siempre va a ser cambiar en las avanzadas los decimales. Si nuestro laboratorio trabaja los decimales con coma, lo vamos a poner con punto para que lo reconozca como texto, y en dado caso que trabaje el decimal con punto, lo ponemos con coma para que lo reconozca como texto. Y el separador de miles lo podemos dejar en blanco o principalmente con un apóstrofe, para que no tengamos esa confusión. En este caso vamos a dejarlo de esta manera. Y ahora procedemos a manejar nuestras bases de datos. En estas bases de datos vamos a hablar principalmente de la primera, que es etiquetas. ¿Qué quiere decir etiquetas? Etiquetas consta de tres columnas. La primera columna es cómo nuestro aplicativo va a reconocer el llamado del parámetro. O sea que esta columna es inamovible. Pero nuestra segunda columna se llama parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir es cómo se llama nuestro parámetro de acuerdo a la acreditación de cada laboratorio o consultora. Porque para un laboratorio o consultora, la acidez puede llamarse acidez total. O para otro puede llamarse acidez en agua. ¿Y qué pasa? Pues así es como va a salir tal cual en el informe y en la gráfica, pues porque está saliendo como se acreditó y como está en el reporte de laboratorio. Y la otra parte que tenemos son las unidades, que las unidades
allí vamos a diligenciarlas tal cual como aparezca en el reporte de laboratorio y como esté acreditada. Entonces ya notamos que en una primera instancia, solo en una primera instancia, se requiere hacer un trabajo que invierte un poco de tiempo, pero que una vez esté estandarizado para el usuario, solo se hace una vez. Entonces, donde dice unidades, hay algo que es importante tener, y es que hay una nomenclatura que viene en química, y es, por ejemplo, para los iones o para los, en este caso, para los índices, subíndices y superíndices que tenemos que ponerlos, pero no los vayamos a poner aquí. Supongamos si tengo el 3, no los vayan a poner aquí como fuente y subíndice, no, 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 no. Simplemente como descargamos todo lo que hay en el drive, aquí hay un documento Word llamado subíndices y superíndices, ¿sí? Una vez lo abro, aquí tengo en la primera parte los subíndices y en la otra parte los superíndices. Esos se llaman formatos de valor único, unique values. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Aquí lo vamos a pegar. Entonces aquí tiene que quedar tal cual así. Y posterior a ello voy armando mi base de datos para que sea mucho más fácil. Entonces esta etiqueta son los parámetros que hasta el momento nuestro aplicativo reconoce, los dejan estáticos. Si hay un parámetro que un laboratorio no tenga, pues simplemente no hay inconveniente que lo quite. ¿Por qué? Porque es solo como lo vamos a llamar. Posterior a ello viene una siguiente base de datos. La siguiente base de datos se va a alimentar es acorde a nuestros resultados. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo pasaríamos básicamente cómo se pegan nuestros resultados en un informe. Tenemos nuestro valor como lo llama el laboratorio. Vamos a ocultar esto. Y un punto 1, punto 2, punto 3 y nuestros resultados. Esto lo copiamos y lo pegamos en el Word en la parte de metodologías y resultados, ¿sí? Y aquí vienen las unidades y aquí el decreto con la comparación normativa y aquí se aplica, no aplica, sí viene el orden, pero entonces lo que hacemos es extraer esa información y posterior a ello lo convalidamos. ¿Qué quiere decir convalidar? Como yo les dije en la primera base de datos llamada etiqueta, esta base de datos es inamovible, porque así es como lo reconoce nuestro aplicativo, o sea que de aquí no pueden cambiar ningún valor de parámetro. Una vez llegan acá, simplemente lo que hacen es pegarlo y empiezan a convalidar. Entonces, así es, lo ponen como así es. Alcalinidad total, tienen dos alcalinidades, una que dice alcalinidad normal y otra que dice alcalinidad no comparación. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene una clasificación de acuerdo a una bibliografía que nos hace unos rangos para la alcalinidad. Entonces, ¿quieren ponerlo o no quieren ponerlo? Pues seleccionan uno o el otro. Si no lo quieren poner, pues seleccionan el que dice no comparación. Esto aplica también para la conductividad, salinidad, aquí lo pueden ir notando. Salinidad efectiva y potencial, RAS, oxígeno disuelto y oxígeno, y sí, solo esos. Pero de oxígeno disuelto es importante que tengan en cuenta que aquí van a encontrar 4. Uno que dice oxígeno caliente, otro que dice oxígeno caliente no categoría y otro que dice oxígeno frío y frío no categoría. ¿Por qué tenemos oxígeno dividido entre tantas partes? Porque es que en el artículo 10, bueno, el número es 2233910 del decreto 1076, sucede que para el oxígeno básicamente desde el 3 hasta el 9 se manejan los mismos valores de límites mínimos permisibles, pero dependiendo de la zona hay unos para agua caliente y otros para agua fría, entonces si ustedes lo seleccionan. Entonces lo que tienen que ir aquí es simplemente convalidar. Entonces aluminio como aluminio. ¿Qué quiere decir esa convalidación? Que es acorde a nuestra base de datos etiqueta, que esto es lo que nosotros vamos a ejecutar en nuestro aplicativo. Esto es lo que él reconoce, ¿sí? Entonces acá es como ponemos el nombre del parámetro acá, para que en el informe salga así. Y acá es como el aplicativo hace el llamado para hacernos nuestro informe. Entonces una vez lo obtenemos, venimos a resultados y copiamos nuestros resultados y lo pegamos transpuestos, pegado especial, valores y transponer, ¿sí? Una vez lo obtenemos, le damos guardar. Si queremos pegar otra base de datos, simplemente eliminamos y ya. Entonces ya tenemos nuestra base de datos de resultados hecha. Pero también hay otra base de datos que se llama incertidumbre. ¿Qué pasa con estos valores de incertidumbre? Que es importante tenerlo en cuenta. Muchos análisis piden que se haga declaración de incertidumbre. Hay otros que no. Si tenemos la incertidumbre asociada, que normalmente
se tiene aquí, la tienen como un más o menos o como con un valor estándar, simplemente se copia y se pega. Si no aplica la incertidumbre, por favor dejen ese valor como cero. Me explico. Supongamos que aquí la incertidumbre sea 0,0112, me lo estoy inventando. Pero aquí es un valor que es menor al límite de cuantificación. Entonces va a ponerse como NE, ¿sí? Por favor, esos NEs en todo esto, reemplácelo por cero. Control L, buscar, reemplazar y por cero. Para que no tengamos inconveniente y nos pueda hacer el análisis de incertidumbre. Entonces, una vez tenemos armada nuestra base de datos, la de resultados, básicamente, la copiamos y la pegamos para incertidumbre. ¿Sí? Si tenemos la incertidumbre, ponemos ese valor de incertidumbre y si no, pues, como ya les comenté, lo vamos a dejar todo en cero. Porque no vamos a hacer esa declaración de incertidumbre. Entonces ya tenemos tres bases de datos. La primera base de datos que se llama etiquetas, la segunda base de datos que son los resultados y la tercera base de datos que es la incertidumbre. Ahora, vamos a pasar a una cuarta base de datos que se llama teoría. ¿Qué es la teoría? La teoría es simplemente cuál es el texto que vamos a asociar a cada parámetro. ¿Por qué? Porque podemos poner una bibliografía que haga una introducción de acuerdo a nuestro cliente que quiera ese tipo de bibliografía, o nosotros también tenemos la capacidad de proporcionar una bibliografía para darle una introducción a ese parámetro y nos diga pues qué es el pH para que la persona que lo lea tenga idea de lo que está leyendo en el documento. Pero entonces si ustedes notan, todas tienen algo aquí que está muy @cantos 2023 estudio. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo simplemente entré a Google Scholar y en Google Scholar busqué pH en agua, ¿sí? Y aquí en este documento, puede ser cualquiera, en ese encontré la definición de pH que yo quería. Entonces la extraigo y la pego acá tal cual. El pH es tal y tal y tal y tal y tal cosa. Como ya la encontré, todos los artículos de Science o por Google Scholar se encuentran, o Celo, tienen siempre una cita que se llama cita.bib, que es BibTeX, ¿sí? Y la podemos abrir. Y esto es universal, porque esto indica cómo se va a citar a nivel mundial este artículo. Entonces lo puedo copiar y ustedes dirán, bueno, ¿y eso dónde lo pongo? Aquí hay un documento que si miramos acá, se llama Reference, que lo descargamos y lo podemos abrir con un bloc de notas o con Visual Studio Code. Cuando lo abro con bloc de notas, pego básicamente la bibliografía que acabo de copiar. O sea, esta bibliografía que acabo de copiar, la pego. Y una vez la pego, esta primer parte, que es un código único que tiene por cada autor, lo copio y lo pego aquí para que me lo cite en el documento y me genere la bibliografía en norma ZAPA. Pero para que lo reconozca, primero ponemos una arroba y luego sí ponemos al autor. ¿Listo? Entonces, así es como va a salir para que me genere la bibliografía. Entonces, notamos que inicialmente para la base de datos de etiquetas y de teoría va a haber una inversión de tiempo, de todas formas, pero una vez se estandarice, ya aplica para un cliente que sea fijo, aplica. O si quieren generar diferentes bibliografías, hay algo muy bonito que tiene este sistema. Es que si para el pH le agrego otra definición que me gustó, y otra definición que me gustó, y otra definición que me gustó, el aplicativo va a seleccionar una aleatoriamente. Entonces imagínense que tengamos 5 definiciones por parámetro. Me puede seleccionar esta para oxígeno, esta para pH, esta para plaguicidas, esta otra que esté aquí para plaguicidas organoclorados, y entonces un informe pues tiene mucha variación en cuanto a la diversidad de definiciones. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras bases de datos organizadas. Ya cuando tenemos nuestras bases de datos organizadas, nos vamos a dirigir al aplicativo. Pero bueno, falta una parte que iba a explicar. Una vez tenga nuestros resultados, yo generalmente lo que hago es que antes de descargar el informe, yo pongo una base de datos que se llama resultados prueba. ¿Qué quiere decir? Generalmente selecciono
dos parámetros que tengan, que estén muy llenos, por decirlo así, que la gráfica sea muy cargada porque tiene muchas normas o porque tiene clasificaciones. Y eso hace que yo pueda ir ajustando mis gráficas para que en el documento salga bien antes de descargarlo y pues saber cuáles son las configuraciones que requieren. Supongamos, puedo seleccionar oxígeno y pH. Si voy aquí a oxígeno y voy a pH, voy a seleccionar solo estos valores, ¿sí? Y voy a ponerlos en una base de datos llamado, vamos a borrar esto, vamos a llamarlo prueba. ¿Qué quiere decir esa prueba? Esa prueba va a ser simplemente cómo vamos a ajustar nuestras gráficas. Entonces, oxígeno y pH. Y listo. Entonces ya tengo las bases de datos que se va a hacer el repaso. Etiquetas, incertidumbre, resultados y teoría. ¿Sí? Pero también tengo este archivo .bib, que es donde voy a poner mi bibliografía. Y una plantilla, que la plantilla debe ser propia de cada laboratorio, en donde tenga ajustado el título 1, el título 2, cómo viene el texto normal, con el fin de que salga tal cual como lo necesitamos. Así que cargo primero mi resultado prueba, porque pues con esto ajusto las gráficas. Luego subo incertidumbre, luego subo la teoría, luego subo las etiquetas, la plantilla en Word y nuestra referencia. Una vez obtengamos esto, vamos acá y podemos elegir el tipo de letra que queramos. Desde Arial, estos son .ttf, así que si de pronto no encuentran cómo convalidar de Word a un archivo de estos, simplemente le preguntan a la IA de pronto a qué tipo de archivo TTF equivale y aquí se encuentra. Entonces vamos a dejar este Gothic, que es Century Gothic por defecto. La amplitud, también el número de gráficas. ¿Qué quiere decir el número de gráficas? Que si son muchos puntos, no voy a graficar solo una por parámetro, sino voy a graficar 3 o 2. Máximo son 3, pero pues graficar 1 o 2 o 3 gráficas. Si tenemos 100 puntos, pues lo ideal es que grafique 33, 33 y 34 puntos. 3 gráficas. Entonces aquí pueden ver que máximo llega a 3. Es el número máximo. Y mínimo 1, pero pues como solo tenemos 3 puntos, así está más que perfecto. Separador decimal, pues la coma o el punto, lo que se explicó en un inicio. Si es coma, siempre al ser coma, engañar el Excel y poner el decimal en el Excel con punto para que lo reconozca como texto y lo engañemos y no perdamos cifras significativas. Este es el tamaño del texto en el resultado. Todos estos valores vienen por defecto, pero jueguen con ellos, con el resultado a prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ver cómo van a salir nuestros resultados en el texto, si pueden salir un poquito más grandes, un poquito más pequeños. Con esta información jueguen. Y acá cómo va a ser la posición de la etiqueta, que viene por defecto en 0.1, pero podemos ponerla hasta en un valor negativo. A veces en menos 0.1. Y el ángulo en el que se verán el texto en los resultados puede ser 0, o sea, si los resultados se van a ver tal cual como están así, o si el número se va a ver a 90 grados o 45 grados, los mismos los nombres de los puntos, y el grosor de las columnas, que por defecto vienen en 0.4, pero pueden dejarlo en 0.2, cómo se van a ver nuestras columnas de las gráficas, ¿sí? Y acá podemos poner los colores de la empresa. ¿Cómo podemos obtener esos colores de la empresa? Simplemente si cada empresa maneja unos colores estándar, podemos dirigirnos a ello y en ese color, supongamos tengo este color y este es el color de mis barras. ¿Yo cómo sé qué codificación tiene? Pues si voy aquí y dice más colores, selecciono, puede ser el numeral o solo esto, tiene que estar con el numeral de todas formas y lo pego acá. Y así es como va a salir las barras de nuestras gráficas. Y el color de los límites es lo mismo, de acuerdo a cada laboratorio o cada consultora o cada usuario, pues poner los valores que considere que sean los adecuados. Esto lo dejamos en 1, aquí simplemente es el estilo. Hay dos estilos que pueden probar, pero pues el 1 es lineal y es el que más se utiliza. Segundo, vamos a tener otra parte que es los análisis de la norma. Como son del decreto 1076 del 2015, tenemos del 3 al 10. Podemos seleccionar los 10 y donde dice análisis de las normas generales, si nos hace la comparación con la norma indicándonos si supera el valor, el límite normativo o está por debajo. Podemos activarlo o desactivarlo, ¿sí?
Entonces tenemos esta configuración, jueguen con esa configuración, por eso digo que en primera instancia siempre pongan uno o dos parámetros para que sea fácil ver con nuestra gráfica. Y le damos aquí procesar informe. En el momento en el que se procesa el informe podemos descargarlo, pero antes de descargarlo les dije, hay una vista previa. Es bueno que seleccionen el parámetro, que sea pH o oxígeno que seleccionamos, y sepamos cómo se va a ver nuestra gráfica. ¿Por qué? Miren, tiene el color del laboratorio y, pues por ejemplo, aquí yo le puse que el límite se ve aquí. Si uno lo corre, supongamos acá, y lo puse como menos 0.1, pongámoslo como menos 0.5. Pueden ver que va a haber un cambio cuando vuelvo y lo proceso. Entonces una vez procesado, veo la gráfica y puedo otra vez ver la gráfica. Y miren cómo se corrió. Entonces aquí tengo cómo se va a ver nuestra gráfica. Podemos ponerla a una escala un poquito más pequeña, pero pues tenemos como una visualización de más o menos cómo va a estar nuestra gráfica. El nombre del parámetro, eh, las unidades. Entonces eso es lo ideal. Y una vez ya obtienen todo, ya pueden seleccionar ya la base de datos, la robusta, la que tiene todos nuestros resultados. Yo puse una que era prueba, solo para ensayarlo con el pH y el oxígeno. Y otra que sea con resultados. Y le damos procesar informe y puede demorar aproximadamente entre un minuto o un minuto y medio. Una vez se nos genera el informe, aquí dice que podemos ir a la lista previa, también a ver cómo están nuestras gráficas, pero pues ya lo habíamos configurado con una para no perder tanto tiempo. Aquí podemos ver cómo se ve la acidez, también podemos seleccionar, no sé qué otro parámetro, el cobalto, cargar gráfica, entonces aquí vamos a ver cómo se va a ver en el cobalto, eh, cómo van viendo nuestros resultados, los cloruros, y podemos simplemente ya ir aquí y descargar informe. Entonces el informe se descarga, lo podemos abrir, pero es un análisis del informe, aclaramos. Le damos a habilitar edición, se me descargó aquí en la parte inferior. Y aquí se nos genera el informe. En este informe tenemos que darle control E, F9, actualizar toda la tabla y nos configura los títulos. Aquí vamos a obtener más que todo son los análisis. Entonces podemos ver los resultados, aquí aparece la conductividad y nos va a mostrar cositas. Por ejemplo, este documento requiere ajustes y lo ideal es mostrar cómo muchos ajustes que no tiene el documento hay que eliminarlos para que quede con un texto normal. Por ejemplo, esto es un hipervínculo. Podemos eliminarlo o dejarlo si quieren que aparezca así la bibliografía. Y lo último es que las gráficas salen en pulgadas, no salen en centímetros, entonces toca hacer el ajuste de los tamaños de las gráficas. Una buena forma es darle clic derecho, aquí como estaba mostrando, tamaño y posición, bloquear relación y aspecto, y supongamos darle un tamaño estándar, si quieren 8 y 16, supongamos. ¿Sí? Y vamos a la siguiente gráfica y como ya ajustamos el anterior le damos F4 y él ejecuta la misma acción. Y a la siguiente y F4. Y a la siguiente F4, a la siguiente F4, a la siguiente F4 y así sucesivamente hasta completar todas las gráficas que analizamos de nuestro reporte. Y esto lo ajustamos en el documento de acuerdo a lo que necesitemos. Una vez tengamos los ajustes podemos decir que nuestro análisis pues quedó hecho y nos facilita bastante a la hora de hacer gráficas y hacer análisis porque va a salir tal cual como está en el reporte, tal cual la norma y, y también la comparación normativa. Entonces aquí, una vez ajustadas nuestras gráficas también podemos tener la bibliografía, que podemos ajustarla también a la letra que queramos. Si le damos aquí modificar, el tipo de letra es, no sé, este, tipo 12, él se ajusta. En este caso la letra es Times New Roman, podemos ponerle Times New Roman. Para que quede como viene en el texto. Son cositas que se ajustan después en el documento, es para que vayan entendiendo cómo se ve.
Y ya, eso sería todo. Aquí vamos a mostrar un ejemplo no sé, vamos a tomar el pH. Entonces viene la definición del pH. Como les mostré aquí en la teoría, va a venir la definición del pH, tal cual como viene aquí. Va a citarlo el autor, como viene tal cual según el archivo .victes, el año. Y si yo voy a la bibliografía, pues también tiene que estar, ¿no? Y en la bibliografía lo encuentro. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias.